Hola jóvenes, buenos días. Es rara esta situación en la que nos estamos viendo enfrentados ahora, así que esto también puede resultar un poco extraño, pero es una modalidad que vamos a ir ocupando junto con la profesora Jessica para poder ir trabajando algunos aspectos principales de esta asignatura importante por lo demás, ya en la que habíamos podido alcanzar a trabajar algo en sala de clases. Ya, y eso es lo que vamos a ir viendo en estos videos. En otras oportunidades van a ser otras plataformas que vamos a ocupar, pero por mientras, cierto, tenemos este video. Entonces queremos comenzar como haciendo, cierto, una retroalimentación de lo que ya hemos podido trabajar en sala de clases, que era básicamente el inicio de esta unidad 1 a la que hemos denominado procesando información. ¿Ya? Es una unidad que busca todavía, ¿cierto? En el fondo desarrollar estrategias, habilidades enfocadas en el análisis de textos desde el procesamiento de la información. Por eso, en esta primera instancia, nosotros en sala de clases habíamos presentado una primera estrategia. ¿Se acuerdan cuál era? Síntesis. ¿Ya? La síntesis nosotros la abordamos desde diferentes aspectos. Leyéndolas, ¿ya? Haciendo síntesis y también observando, como era la relación que nosotros hicimos con lo que son las sinopsis. ¿Ya? Pero antes de llegar a eso, es importante saber también que nosotros partimos este curso ya de escritura y lectura especializada señalando que nos íbamos a centrar mayoritariamente en un tipo de texto en particular, que hicimos incluso un cuadrito comparativo entre un texto científico y uno de divulgación científica, que en este caso nosotros nos íbamos a quedar con este tipo de textos de divulgación, ya porque son textos de fácil acceso, de fácil entendimiento, porque poseen un lenguaje claro, sencillo, es técnico, ¿cierto? Pero a la vez hace que sea muy comprensible para cualquier tipo de público. Y se puede encontrar también en diversos medios impresos y digitales, no así como otro tipo de textos que son netamente científicos, que ocupan un lenguaje del área y que por lo tanto no nos competen en este momento, porque nosotros estamos preparando, ¿cierto?, este curso pensando en un ámbito general que pueda servir en el caso de después, ¿cierto?, en sus elecciones a futuro para poder entenderlo desde las diferentes perspectivas. Pero básicamente, retomando el tema, es que este tipo de textos de divulgación científica los trabajábamos por lo mismo, por la organización de las ideas que son expuestas de manera lógica, clara, jerárquica y por el vocabulario sencillo y preciso, ¿ya? Para tratar temas científicos. Entonces, en este sentido, nosotros analizábamos esta primera estrategia, que era la síntesis. Bien, la síntesis entonces, para hacer memoria de lo que estábamos trabajando, consiste en concentrar, ahí como lo dice la palabra, el párrafo consiste en concentrar en un enunciado la información de todo el texto o de un párrafo, ¿ya? Que es lo que llamamos en un principio síntesis global o local en el caso de los párrafos. Nosotros en sala de clases, por ejemplo, si se hace memoria, estuvimos trabajando con un cortometraje que era El tesoro de los caracoles. En este cortometraje, que era una historia desconocida para la mayoría del curso, tuvieron que observarlo y luego realizar una síntesis, que era entonces una reconstrucción textual, ¿cierto?, escrita de los aspectos más importantes de esa historia, que era lo mismo que ustedes después continuaron haciendo con otros textos, ya extrayendo entonces ideas principales a través de la reconstrucción de las ideas principales de cada párrafo. Es decir, vamos primero de lo local a lo global. Teníamos acá, igual es bueno recordar, este paso a paso para construir una síntesis, que primero es importante antes de cierto, llegar y comenzar a leer detenidamente, echarle una mirada rápida a lo que significa el texto y empezarme a preguntar qué es lo que quiere decirme este texto. Una vez hecho esto, vamos a hacer lectura aplicando ciertas estrategias que ustedes pueden conocer, como las que conversamos también en clase,
el subrayar ideas principales, tachar ideas que son accesorias o que las vamos a llamar secundarias también y que no son relevantes para lo que yo quiero hacer, que cuando en este caso quiero construir una síntesis, hay siempre información que es accesoria y que no sirve, ¿cierto? Porque evidentemente no aporta al sentido global del texto. ¿Ya? El punto 3 es identificar cómo se organiza la información del mismo texto, si está en párrafos, si se acompaña de elementos gráficos, y eso todo me ayuda a irlo entendiendo de mejor manera. El 4, siempre es bueno ir tomando apuntes, ¿cierto?, al lado de cada párrafo para precisamente realizar esa tarea que es identificar las ideas principales de los párrafos y luego ver cómo todas esas ideas, ¿cierto?, al costado de un párrafo, de un texto, se van relacionando con el tema en general, que hace alusión al punto número 2, que era de qué se trata el texto. ¿Ya? Entonces la 5 la voy a relacionar con la 2 inmediatamente. Luego sabemos que los textos tienen diversos propósitos, en algunos casos están explícitos, debido a la tipología textual, como es el caso de una noticia, por ejemplo. O en otros casos están implícitos, es decir, donde yo tengo que entrar a analizarlo en profundidad para poder determinar qué propósito, qué objetivo tenía este texto. Y el 7 y 8, ¿cierto? En caso de que yo realmente esté muy confundido para poder hacer una síntesis, me sirve eliminar la información accesoria, que es esta información que no solo está complementaria al texto, ¿ya? Que no me aporta, como dije anteriormente, el sentido global. Entonces ustedes, no sé si recuerdan también, hicieron una actividad que consistía en analizar varios textos divulgativos de divulgación científica y ustedes realizaron una síntesis, ¿ya? Pero esa síntesis quedó a media porque nosotros necesitábamos precisamente con la profe Yeka evidenciar que además de hacer la síntesis, que era hacer cierto resumen del texto en general en un párrafo pequeño, además de eso necesitábamos evidenciar en el texto esto, ¿ya? Entonces esa actividad por eso quedó a media. Nosotros recibimos gran parte de las síntesis que ustedes nos enviaron, pero no pudimos completar la evaluación precisamente porque faltaba una parte importante, que era evidenciar cómo ustedes habían llegado a esa síntesis. De manera que ver si pudieron haber subrayado, ver si destacaron, ver si escribieron ideas al costado de cada párrafo, ver si anotaron ideas principales. Entonces era súper fundamental esa parte, además de la mera síntesis que ustedes realizaron de los textos. Entonces por eso esa evaluación quedó ahí stand-by y la vamos a retomar una vez que podamos eventualmente regresar, ¿ya? Pero por ahora vamos a seguir avanzando en otras estrategias, como fue la segunda que trabajamos y que era la ficha de registro. La ficha de registro no es más que el desglose de, acá lo dijimos, ¿cierto? O no lo habíamos dicho, perdón, el desglose de un texto a través de diversas partes, ¿ya? Tenemos la fuente, que es, ¿cierto?, el lugar de donde se extrae la información, y si no aparece la fuente, cuáles son los datos del emisor de ese texto. Luego está la contextualización, que en el fondo hace referencia a los problemas que pueden suscitarse al tema del mismo texto. Y también responder a otras preguntas como están ahí en el apartado azul, que dice, por ejemplo, en qué área del conocimiento se discute este tema, cómo se relaciona el texto con esa área. Finalmente, es importante también anotar ideas principales, por eso aquí ya se va volviendo a repetir de alguna manera lo que ya hemos ido aprendiendo antes, que, por ejemplo, aquí está claro que se dice en cada párrafo sobre el tema, que muchas veces nosotros no lo hacemos, ya hacemos una lectura global, de arriba a abajo, pero muchas veces omitimos ese punto importante, que es ver qué idea transmite cada párrafo y cómo esas ideas se van relacionando. El apartado 4 o la parte 4 de una ficha de registro son las citas relevantes. Citas puestas entre comillas, ya, que demuestran lo dicho por un autor, que muchas veces los artículos divulgativos o los textos de divulgación científica los utilizan para sustentar muchas de las
problemáticas que se exponen en ese texto, ya a través de estudios científicos, de investigadores importantes de alguna universidad, y esas son las citas relevantes que deben ir en este apartado, ¿cierto? Utilizando las comillas. Más adelante en este mismo curso vamos a aprender a cómo citar una información utilizando diversos formatos. Ya les adelanto, por ejemplo, que existe el formato APA y el formato MLA, que son los formatos más utilizados en las universidades. Luego tenemos las preguntas a la lectura, que en el fondo son preguntas que yo me planteo, no las voy a encontrar en ninguna parte en el texto, y que yo puedo plantearlas para de alguna manera hacer un trabajo mental de responderme a mí mismo qué es lo que ese texto está intentando responder, ¿ya? Y luego la que ya conocemos, que es la síntesis. Una vez hecho todo lo anterior, yo fácilmente puedo elaborar una síntesis, que es la reorganización, la reestructura del texto en un apartado, en una frase que sintetiza precisamente todo lo dicho anteriormente. Las palabras claves que se repiten más en este texto, que son las más importantes, que le dan más sentido, y la valoración también, que es una parte subjetiva de toda esta ficha de registro, porque es una valoración que yo realizo en torno a lo que creo, al aporte que creo que este texto tiene en el ámbito en el que se desenvuelve, científico, ya económico, etc. Continuando con esto, las fichas de registro, dice acá, funcionan como una fuente de síntesis textual. Es decir, ya tenemos dos estrategias, síntesis y ficha de registro, y ambas tienen una correlación importante, que es que hay que tenerla en cuenta para lo que viene, ¿ya? Miren, por un tema de tiempo, acabo de ver que quedan 3 minutos, ¿ya? Y esta es la revisión de la ficha de registro, y nosotros la dejamos en Classroom, ¿ya? Esa fue la que se hizo con el texto de la cocaína electrónica, que se considera entonces a las redes sociales y a la pantalla. Esta misma ustedes la pueden hacer para ir verificando su manera de cómo resolver la ficha de registro, y está en Classroom, ¿ok? Y lo último, les quiero indicar que luego de haber revisado lo que hemos hecho hasta ahora, ya deben descargar en sus teléfonos una aplicación que se llama Socrative. Estudiantes, ya les va a aparecer Socrative, docentes y estudiantes. Nada más, solo tener esa aplicación descargada. Y si no tienen un teléfono a mano y están revisando este video desde un computador, pueden ingresar a www.socrative.com y ahí pinchar en la esquina superior derecha en una pestaña que dice Estudiantes. ¿Para qué? Una vez terminado este video, ya van a haber entendido que deben descargar esta aplicación, evidentemente, y van a tener que responder unas preguntas que son de comprensión de lectura, muy poquitas, pero que hacen referencia a la síntesis, ¿ya? Como una habilidad fundamental para proseguir en esta unidad. Entonces estas preguntas nos van a demostrar si aún es preciso seguir reforzando lo que significa la síntesis, o podemos seguir, ¿cierto?, teniendo en cuenta que ya sabemos, por ejemplo, hacer síntesis textual o reconstrucciones de textos, identificar títulos cuando no los haya, que eso también es un mecanismo de síntesis, ideas principales de textos o de párrafos. Así es que, como les digo, va a haber una evaluación cortita de comprensión de lectura, a partir de la cual ustedes la van a responder en esta aplicación que se llama Socrative, ¿ya? Una vez que se termine la prueba, es muy corta, van a tener ustedes su corrección inmediata de cuántas correctas o incorrectas tuvieron, y a nosotros nos va a llegar un informe más o menos así, de las respuestas de ustedes con sus nombres en esta columna y sus puntajes en esta otra, ¿ya? La vamos a hacer en esta oportunidad obligatoria para todos, porque ya ustedes saben que las actividades no son voluntarias. Así es que esperamos sus resultados en el horario que yo les voy a indicar en el mismo Classroom, ¿ya? Nos vemos. Gracias por escucharme. Chao, chao.